Bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de este mensaje que comenzamos ya hace un par de semanas acerca de la feminidad bíblica, en el cual vimos el diseño de Dios para la mujer. Entonces, si decimos eso, tenemos que reconocer que la feminidad no fue la construcción de la sociedad, no es ningún estereotipo que la sociedad ha construido. Es Dios quien al crear al hombre y a la mujer estableció la masculinidad y la feminidad, que en sus distinciones entre ambas están hechas para complementarnos, hombre y mujer, dentro de la institución que Dios mismo estableció y que llamamos matrimonio. Así fue Dios quien estableció el propósito del matrimonio y los roles del esposo y la esposa. ¿Sabe usted cuál es ese propósito del matrimonio? Pues quizás se va a sorprender de esto. No es que usted sea feliz. Y la mayoría de hombres y mujeres buscan un esposo o una esposa ¿para qué? Para ser felices, pensando que él o ella le va a dar la felicidad. Pero no, ese no es el propósito. ¿Nos puede dar felicidad? Sí, pero ese no es el primer o el principal propósito. Dios creó el matrimonio con el propósito de la procreación. Y no solamente por el hecho de engendrar hijos y tenerlos al por mayor, sino por el beneficio de tenerlos y poder instruirlos en la instrucción del Señor. Segundo propósito, que el matrimonio sea una ilustración entre Cristo y la iglesia, para que sea un reflejo de su gloria. Hermanos, estas afirmaciones nunca han resultado más odiosas como lo resultan el día de hoy para muchos. Estamos viviendo o viendo ante nuestros ojos la insensatez de una sociedad que bajo el juicio de Dios ha sido reprobada ante sus ojos, que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, en un ataque frontal contra Dios y su diseño original del matrimonio, la familia, la masculinidad, la feminidad. Como vimos la vez pasada, hablamos de filosofías e ideologías que fueron, su origen está en mentes depravadas. ¿Se acuerda que hablamos de la identidad de género y el feminismo, que está siendo fuertemente promovido por el colectivo LGBTQ? ¿Qué más? ¿Alguien sabe? Plus, ¿no? Y lo que se añada. ¿Y sabe quién está respaldando todo esto? No solamente es un grupo aislado, ¿verdad? Sino son corporaciones gigantescas, compañías grandes, que están respaldando y celebrando, por ejemplo, ahora, en este mes, ¿qué celebran? El orgullo gay. El orgullo gay, que también está siendo promovido por líderes, por presidentes, como el de esta nación, que ahora amenazan también con poner restricciones aún a otras naciones que no promuevan esta perversa ideología. Todo bajo una bandera falsa de inclusión y tolerancia. De ahí que para nosotros es verdaderamente apremiante e importante escuchar y atender a la palabra de Dios para no comprometer la verdad que ella enseña claramente. Si no ponemos atención a la palabra de Dios, vamos a terminar comprometiendo la verdad, creyendo a la mentira. Ahora escuche lo que dice el Salmo 85:8, quizás te lo va a recordar de la semana pasada. Salmo 85, versículos 8 y 9, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Ok. Siempre y cuando no se vuelvan
a la necedad. Y luego dice el versículo 9. Muy cercano está para salvar a quienes, a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. A la vez pasada también les di una breve introducción al pasaje que nos ocupa el día de hoy, que está en Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Así que ya no voy a tomar tiempo en ello para ir directo a nuestro pasaje. Solamente tenga presente el mandamiento que Pablo da a Tito ahí en el versículo 1 del capítulo 2, que dice así, capítulo 2, versículo 1. Pero tú, ¿quién? Tito, habla lo que está de acuerdo a qué? A la sana doctrina. Tenga en mente que la sana enseñanza, que la sana doctrina se fundamenta en la verdad de la palabra de Dios. Y esta produce bienestar y crecimiento espiritual. O sea, la palabra no es simplemente que recibimos la verdad de nuestra mente y ahí queda. Esta es como una semilla, ¿verdad? Que produce fruto, que produce un crecimiento, que le va a llevar a una vida espiritual saludable, que a su vez exhibirá un testimonio eficaz ante aquellos que contradicen la verdad. Amén. Entonces, si tiene su Biblia ahí, póngase por favor de pie para leer la palabra de Dios. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si quiere tomar su asiento, por favor. Ok, entonces vamos a enfocarnos ahí en el versículo 3, donde vamos a ver el carácter de una mujer que exhibe la feminidad bíblica. Entonces, vemos que en el versículo 3, Pablo se refiere a las ancianas. Y cuando dice ancianas, se refiere a mujeres mayores, no viejitas. Podría ser una viejita, pero no necesariamente, sino se refiere a una mujer que ya ha criado hijos. Ahora, el carácter de estas mujeres no es simplemente el resultado de esa experiencia o el resultado de la edad, sino que más bien ha sido el resultado de su obediencia al consejo de la palabra de Dios, en el cual ellas se han arraigado y han sido testigos, han comprobado que los consejos de la palabra son buenos y que funcionan, tanto en el matrimonio como en su relación con sus esposos, como en su relación con sus hijos. Así que la primera cualidad que una mujer que exhibe la feminidad bíblica es que sean reverentes en su porte o en su comportamiento. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: que vivan de una manera que honre a Dios. En otras palabras, esta es una mujer piadosa. ¿Qué significa ser una mujer piadosa? Es una mujer que teme a Dios, que lo hace evidente en la forma que se comporta. Esta es una mujer cuya mente no está consumida por las cosas superficiales de esta vida, por frivolidades de este mundo. Más bien se ocupa en el estado de su alma, más que en el estado de su apariencia física, su cuerpo. Sabe que su estima no está en la adulación o en la aprobación de otros, sino en presentarse aprobada ante Dios. ¿Sí? En 1 Timoteo 2, versículos 9 y 10, Pablo también expande este comportamiento de una mujer reverente. Si quiere, búsquelo ahí en su Biblia, por favor. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Y alguien que lo quiera leer? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni coronas, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Se visten como decorosamente, ¿verdad? Con pudor y modestia.
no están buscando ser ostentosas en su atuendo o en su arreglo para llamar la atención sobre sí mismas, sino que estas más bien son buenas en obras. Dice al final, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. En otras palabras, no está tratando de atraer las miradas, de que la reconozcan, pues mira, qué marca usa eso, wow. O que vean, los demás queden impresionados por su figura. No busca provocar entonces la envidia de otras mujeres, ni busca provocar la lascivia de los hombres. Ahora, esto no quiere decir que entonces la mujer debe ser descuidada en su aspecto o en su arreglo personal, pero esto más bien va a la motivación de su arreglo, que debe estar más bien en un corazón que honra a Dios. Así que lo que distingue a esta mujer no es su arreglo exterior, sino su carácter, cómo se comporta, su interior, el fruto que viene de su interior, que viene como resultado de su comunión con Dios. Ahora, el apóstol Pedro lo dijo de esta manera en 1 Pedro 3, versículos 3 y 4. 1 Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice así: que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La segunda característica de una mujer que manifiesta la feminidad bíblica es que, ¿cuál? Ahora regrese a Tito, porque los traigo ahí. No es calumniadora. Y miren, el vocablo griego detrás de calumniadoras es diabolos. ¿Le suena? De donde tenemos la palabra diablo. Y esto nos hace ver que la fuente de la calumnia o maledicencia es realmente de un carácter diabólico. ¿Qué es lo que la calumnia encierra? Pues el chisme, la murmuración, el denigrar o hablar mal de los demás. Usted sabe que esta práctica es altamente destructiva. Así que la mujer que no es calumniadora es más bien discreta, es honesta y es digna de confianza. Es alguien que cuando recibe información de alguien que le confía acerca, por ejemplo, de sus problemas, esta persona no va y dice, fíjate que, ¿verdad? No, sino que es discreta, ella sabe guardar lo que tiene que guardar para sí misma, por lo tanto es digna de confianza. Entonces, la tercera característica de una mujer que exhibe la feminidad bíblica, ¿cuál es? Ahí el que sigue. No es esclava del vino. Usted sabe aquí que cualquier persona que se emborracha, aun cuando no sea creyente, causa descrédito a su propia reputación. Pero aún peor si es una persona que dice ser creyente, ¿verdad? Y que es esclavo o esclava, en este caso, del vino. Porque no solamente va a traer descrédito a su persona, pero va a traer deshonra al nombre de Cristo. Porque entonces no es Cristo, no es el Espíritu Santo quien domina a esta persona, sino el alcohol o cualquier otro vicio. Así que la mujer piadosa debe ser más bien sobria. Ahora, en cada uno de estos puntos debemos recordar el propósito de ser, de tener un carácter reverente, piadoso y de actuar conforme a la feminidad bíblica. El propósito lo ve ahí en el versículo 5, que dice: siempre cuando vea un para,
es que habla de un propósito. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exactamente. Entonces, todas estas cualidades tienen este propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, la cuarta característica de una mujer que exhibe la feminidad bíblica es que es maestra del bien. El término griego que traduce como maestra significa una que enseña lo que es bueno o moralmente correcto. Esto es básicamente, si usted está leyendo la versión griega de este versículo, va a encontrar que la definición para maestra del bien significa que enseña lo que es bueno y moralmente correcto. Pero en el contexto de nuestro pasaje sabemos que esta enseñanza no es solamente acerca de la moralidad, sino que incluye la enseñanza de la piedad que lleva a la santidad. Esta tarea debió haberla puesto en práctica primeramente esta mujer que es maestra del bien. Ella ya pasó por ese camino de la crianza de los hijos, pero ahora debe extenderse aún más allá de eso. La mujer que ha criado hijos piadosos puede ser y es de gran bendición al compartir la sabiduría que ha ganado con la experiencia, pero sobre todo la sabiduría que ha adquirido con la palabra de Dios y a través de la enseñanza de otras mujeres piadosas que también le enseñaron a ella, que la aconsejaron a ella. Mire, toda mujer necesita el consejo de otra mujer madura. Y esto es lo que precisamente Pablo, entonces, en Tito 2:4 encomienda a las mujeres mayores que exhiben la feminidad bíblica. Estas maestras del bien deben ahora enseñar a mujeres jóvenes. Entonces, a partir del versículo 4, vamos a ver lo que se encomienda ahora a estas mujeres mayores, mujeres piadosas. Enseñar a las mujeres jóvenes. Esto implica, como vimos en el primer punto, que su vida entonces sea un modelo, un ejemplo digno de ser imitado, con el fin de que anime, con el fin de que instruya, aconseje, asesore a las mujeres jóvenes. Y si usted es madre, entonces a las primeras que debe de instruir, de aconsejar, son a sus hijas. Entonces, ¿cómo va a enseñarles a tener un carácter piadoso? Número 1, amando a sus maridos y a sus hijos. Debe enseñar a las mujeres jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Y el apóstol Pablo aquí no se refiere a un amor romántico que ilustramos generalmente con un corazón como este. Yo creo que le salió medio mal, pero... Creo que es un círculo. Más bien, se ve mejor representado con un corazón que ha sido flechado. ¿Y por qué tiene esta flecha? Usted sabe, ¿verdad? ¿Quién lo flechó? La mujer. Cupido. Cupido, ¿no? Ahora entonces, es increíble, pero mucha gente hoy, cuando piensa acerca del amor, lo identifica principalmente como un sentimiento, como una fuerza abrumadora, incontrolable y sensual, que aparece inesperadamente, que usa frases como fue amor a primera vista, o este amor es más grande que nosotros dos, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Así me dice mi esposa. Esta clase de amor desaparece a las primeras de cambio.
¿Sabe cuándo desaparece esta clase de amor romántico? El día después de la boda. Se va. O cuando el hombre ha conseguido lo que quería de su pareja. La mayoría de las veces, este amor romántico resulta superficial y efímero. Así que, hermanos, hermanas, esta clase de amor no va a sostener un matrimonio y tampoco es la clase de amor que va a contribuir a la crianza de los hijos. Pero una mujer que exhibe la feminidad bíblica sabe y ha comprobado que la clase de amor que sostiene el matrimonio es el amor bíblico. Este es el amor ágape, este es el amor comprometido. ¿Y con qué está comprometido? Con honrar primeramente al Señor. Así que pongan atención a esta definición del amor bíblico. Es una decisión consciente de compromiso y sacrificio voluntario en beneficio de la otra persona, que si bien va acompañada de emoción, de sentimientos, sin embargo no es controlada por esos sentimientos, no es controlado por esos sentimientos. ¿Sí? En otras palabras, este amor no está gobernado por el sentimentalismo, por el romanticismo. El romance tiene su lugar, pero como les dije, no es lo que va a sostener una relación matrimonial. Esta clase de amor bíblico siempre entonces va a llevar a la acción. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Piense, por ejemplo, en Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. No lo vemos ahí que él esté brincando de gusto, ¿verdad? Diciendo, quiero ir a la cruz. No, él está sufriendo. Y ahí vemos su emoción. Él está en agonía de pensar de ir a la cruz, pero no porque tenía temor al sufrimiento físico, sino porque en ese momento él sería separado del Padre y lo que él nunca había conocido, que era el pecado, sería puesto sobre él. Y eso era lo que causaba su agonía. Pero, ¿qué hizo? Voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre. ¿Estuvo dispuesto a actuar para su propio beneficio? No. ¿Para el beneficio de quién? De nosotros. Jesús no necesitaba ir a la cruz por beneficio propio, pero lo hizo por el bien de nosotros. ¿Lo ve entonces? Este es el amor bíblico. Así que esta clase de amor no se da en base a la dignidad de su esposo. O quizá mejor ya no lo va a amar porque entonces él no se lo merece. No depende de sus sentimientos. Pero se da en base al compromiso que ha hecho delante de Dios en obediencia al Señor. Y le voy a leer aquí cómo lo pone MacArthur. Escuche. Ejercitarse en amar al cónyuge incluye hacer cosas amorosas por la otra persona, sin importar que uno sienta o no ganas de hacerlas. Implica poner los intereses y el bienestar de esa persona por encima de los propios. Incluye darse uno mismo de manera sacrificada por el bien de la otra persona, no para ser apreciados o para ser correspondidos en amor o con la devolución del favor. ¿Sí? Mire, yo entiendo que esto va en contra de nosotros mismos. De alguna manera u otra hemos comprado las mentiras que el mundo promueve. Usted va a escuchar hasta pastoras que dicen, si el marido no te valora, dile, bye bye. ¿En serio? ¿No las has escuchado? Yo no. Y hay el nombre de esta pastora es Yesenia Den. Y si usted realmente
aprecia la sana doctrina, sería mejor que usted no escuche las predicaciones de esta mujer ni de otra mujer pastora, porque de entrada ya está pasando por alto la autoridad de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 2:12 dice: porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Ahora, si a usted le empieza a picar eso, y dice: ¡ay! ¿Cómo que ni una mujer? No. Es probablemente porque ya también ha sido influenciada por el feminismo. Ahora, entonces, el valor de una mujer, de una esposa, no se lo otorga a su esposo. O sea, no depende si su esposo le reconoce su sacrificio, su labor. No depende de eso. No se le otorga el trato de ningún hombre. Su valor está arraigado ¿en dónde? En la identidad que el Señor le ha dado como hija de Dios. Ahí está su valor. Su verdadero valor y belleza están en su interior. Y como dice la Escritura, ahí en Proverbios 31:10, cuando habla de una mujer, del valor de una mujer piadosa, sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Vale más que los rubíes. Miren, Dios no dio el mandamiento a la mujer de amar a su marido de forma arbitraria o como un capricho. Dios tiene un propósito bueno y saludable, no solo para ella misma o para su propia familia, pero tiene un impacto aún mayor en la sociedad. Recuerde que mediante su obediencia usted está dando un testimonio. ¿A quién? A su esposo, a sus hijos y al mundo. Y si su esposo no es creyente, el Espíritu Santo puede usar su testimonio para ganar a su esposo. Y si su esposo es creyente, el Señor también puede usarle para cambiar el corazón de su esposo. Ahora, tengan en mente que no estamos hablando de una sugerencia. Mujeres, si sienten o si quieren, amen a sus esposos y a sus hijos. No. Es un mandamiento. Y no es un mandamiento de hombres, sino es un mandamiento de Dios. Y mientras más miembros de su familia, comenzando por usted y por mí mismo, obedezcamos a Dios, más saludable será la relación entre sus miembros. Más armonía habrá en el hogar. Será una familia funcional, aun cuando estén enfrentando problemas. Si se someten a Dios con confianza y con el amor de los unos a los otros, van a ser una familia funcional. Mire escuche lo que dice Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura. ¿Y qué? Y a los hijos dará refugio. Y a los hijos dará refugio. Ahora, cuando una mujer ama a su esposo, eso da confianza a los hijos, da seguridad a los hijos. Obviamente también el esposo debe amar a la esposa. Y eso, más que nada, cuando los hijos ven que sus papás se aman, eso les da seguridad. Ahora, con respecto al amor a los hijos, podríamos pensar, bueno, en realidad, ¿hay necesidad de enseñar a una madre a amar a sus hijos? ¿Qué acaso no es el amor maternal un instinto intrínseco en cada madre? Pues el problema es que en la mayoría de los casos también el amor de las madres hacia los hijos es un amor meramente sentimental. Entonces su amor está fundamentado en las emociones. Se basa en cuán hermosos ella los ve a sus hijos. Y obviamente cada mamá normalmente ve a sus hijos. ¿Quiénes son los más hermosos? ¿Verdad? Sus propios hijos. Entonces los ama en base a su hermosura, a su personalidad,
o qué tan inteligentes son. Y muchas veces esto hace que la mamá entonces se niegue a disciplinar a sus hijos por temor a lastimarlos, por temor a traumarlos. Ahora, escuche lo que dice Proverbios 13:24. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para, ¿qué? Disciplinarlos. Ahora escuche Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La disciplina física la alejará de él. Así que el principio aquí es: disciplinen ¿cómo? Con corrección física. Pero quizá ustedes escuchan eso y dicen, bueno, yo tengo un método mejor que eso, porque yo creo que es mejor simplemente dialogar con ellos y hacerles entender hablando. No hay necesidad de corrección física. Y no. Entonces lo que está diciendo, mi método es mejor que el método de Dios. Entonces, con eso lo que va a empezar a hacer es tener un amor consentidor, que no pone límites a sus hijos, o que les pone límites pero realmente no les está enseñando a obedecer. Entonces lo que promueve ahí es la desobediencia, y esto solamente va a producir hijos caprichosos, convenencieros, mimados, inmaduros, irresponsables, que no van a estar preparados para enfrentar las responsabilidades y las obligaciones de la vida adulta. Entonces, debe enseñar a sus hijos a obedecer, debe corregirlos, debe instruirlos, con el propósito de equiparlos para que sean instrumentos en manos de Dios y no en manos de Satanás. ¿Lo ve? Sí. Ahora le voy a leer aquí una frase, algo que dijo George Mueller. Dice: la capacidad para el bien o el mal que reside en un niño es grande. ¿Sí? La capacidad para el bien o el mal que reside en un niño es grande, trasciende todo cálculo humano. Y mire, normalmente cuando pensamos en los niños pequeñitos, ay no, pobrecitos, un angelito. No. La capacidad para el bien o el mal que reside en él es grande, trasciende todo cálculo humano. Un niño correctamente educado puede ser una bendición en todo el mundo, con una influencia que perdure eternamente. Pero un niño abandonado o mal dirigido puede vivir para arruinar y asolar a la humanidad y dejar influencias malignas que irán creciendo en volumen hasta que se hundan en el golfo de la perdición eterna. ¿Lo ve? Madres, entonces Dios les ha dado un privilegio muy grande de procrear a sus hijos, pero con ello también les ha dado una responsabilidad muy grande de amarlos bíblicamente. ¿Y esto implica qué? Disciplina, corrección, instrucción. Entonces, si decide hacer a un lado la instrucción del Señor como madre y el consejo de las maestras del bien para hacerlo a su manera, entonces lo que va a hacer es la manera del mundo. Y lo que va a promover entonces es una conducta pecaminosa que lo más probable es que va a alejar a sus hijos de Dios. Así que debe amar a sus hijos, ¿cómo? Disciplinándolos, lo cual incluye una corrección física, nalgadas, mesuradas y en amor, y incluye enseñarles a sus hijos también los preceptos bíblicos. Les debe enseñar qué dice Dios en cuanto a la mentira, el odio, la desobediencia, de manera que ellos puedan empezar a reconocer su condición pecaminosa y puedan entonces empezar a ver su necesidad de salvación, a la vez que conocen el carácter de Dios. Escuche lo que dice 2 Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te han podido dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Recuerda quién está hablando aquí? Pablo, ¿a quién? A Timoteo. ¿Y sabe a quién está evocando Pablo? A la abuela y a la madre de Timoteo, que le enseñaron a Timoteo con fidelidad las verdades de la Escritura cuando él era pequeño. Así que no espere a que su hijo sea un adolescente o que tenga 18 años para empezar a enseñarle la Escritura. En estos versículos, entonces, recuerda, tenga presente, está evocando a las mujeres, a la abuela y a la mamá. Y lo tercero que usted demuestra, en que demuestra su amor hacia sus hijos, es instruyéndolos. No excuse su pecado diciendo, bueno, son niños. No, enséñele lo que espera de ellos. Ahora, ¿qué diría, por ejemplo, si un entrenador de fútbol nunca les dice a sus jugadores qué es lo que espera de ellos? Nunca les da instrucciones. Nunca van a ganar. No van a jugar bien. Imagínense que vayan los niños, entren al campo y no saben ni siquiera qué posición va a jugar. Y luego el entrenador se excusa diciendo, bueno, es que son novatos. Ya aprenderán. No, eso es lo que dice un padre cuando dice, bueno, es que son niños, van a aprender. ¿Cómo van a aprender si no los instruye? Entonces, esa es la importancia de instruir a sus hijos. Las maestras del bien también deben de enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes o sensatas. Y esto se refiere a mantener sabiamente el autocontrol o dominio propio sobre las pasiones y los deseos. En otras palabras, debe enseñar a las mujeres jóvenes a comportarse con sobriedad, que no responda arrebatadamente, impulsivamente a una emoción en un momento, sino que todos sus impulsos y su comportamiento esté bajo el control del Espíritu Santo, bajo dominio propio. La maestra del bien también entonces tiene la encomienda de enseñar a una mujer joven a ser castas, y tiene que ver con una pureza moral o una pureza sexual. Entonces, en este caso, debe enseñar a las mujeres a que sean fieles a sus votos matrimoniales. Y esto tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado en cuanto a ser reverentes en su porte, piadosa en su comportamiento. Por cierto, la pureza moral y sexual no es algo que tiene que guardar a partir de que se casa. Ok, hija, ahorita estás soltera, entonces puedes tener todos los novios que quieras, no hay problema. Pero cuando te cases, entonces ahí sea fiel, hija. No. ¿Cuándo es que tienen que guardar su pureza sexual? Desde pequeñitos, ¿verdad? Entonces esto es lo que debe cultivar en sus hijas y también en sus hijos. Protéjalos de las cosas que miran. Pongan atención. Si les da los teléfonos, si les da los celulares, o si les da las tabletas o las computadoras, lo que sea, esté al pendiente de lo que ellos están mirando y escuchando. Porque usted sabe todo lo que circula en el internet, ¿verdad? Y es muy fácil que ellos caigan a temprana edad en la pornografía. Que además esto promueve otros comportamientos totalmente depravados sexualmente. La pornografía también promueve el homosexualismo. Entonces básicamente va a pervertir la santidad de algo que es hermoso. Ellos, como hombres, entienden que el sexo es algo barato, algo simplemente para una satisfacción física y se acabó. Entonces pierden realmente de vista lo que es algo hermoso, algo honorable que Dios ha creado, que son las relaciones sexuales entre un esposo y una esposa. Que además esto tiene una ilustración. Una relación sexual entre un esposo y una esposa ilustra el gozo en plenitud que vamos a experimentar en nuestra comunión con Dios cuando llegue el cumplimiento de los tiempos. Entonces no es algo que simplemente es para procreación o para un placer físico. No,
Él tiene un propósito honorable. Y enseñar entonces a las mujeres jóvenes y a sus hijas a ser castas, deben dejar en claro también el valor que tiene. Su valor no va a estar en cuán popular pueda ser. Su valor no está por los likes que reciba. Y hermanos, esto de las redes sociales ha creado muchos problemas psicológicos en mujeres que dicen, bueno, es que yo no soy tan bonita, es que yo no soy así, es que yo no tengo likes, y eso va creando entonces en las mujeres depresión. No entienden dónde está su valor. Piensan que su valor entonces está en la figura de su cuerpo. ¿En cuántos hombres las voltean a ver? Entonces, por favor, mamás y papás, háganle saber el gran valor a sus hijas, que no está en eso, que está en su piedad y en la forma en que Cristo las ve. Hermosas, cuando tienen un carácter apacible, un espíritu tierno. Entonces también las mujeres que exhiben la feminidad bíblica deben enseñar a otras mujeres a ser cuidadoras de su casa. A ser cuidadoras de su casa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Amén. Gracias, querido. Ahora, trate de escuchar con cuidado lo que voy a decir, porque este punto puede causar mucha molestia en muchas mujeres. Y el ser cuidadosa de su casa no significa que la mujer esté forzada a realizar trabajos únicamente dentro de su casa o que corresponden al hogar. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el modelo de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Esta mujer es esforzada, esta mujer es trabajadora. En su casa, no, esta mujer sale a buscar lana y lino laboriosamente, los hila con sus manos. Confecciona vestimenta para vender. Esta mujer es una mujer de negocios y bien administrada. Pero eso sí, esta mujer no descuida a sus hijos ni a su esposo. Es decir, su trabajo y su negocio no toma prioridad en su vida. Así que la mujer que es cuidadosa de su casa es la que da prioridad a su esposo y al cuidado de sus hijos. Que entiende que no hay trabajo que sea más importante y con mayor dignidad que ser cuidadosa de su casa. La triste realidad es que hay muchas madres que bajo la premisa a mis hijos no les hará falta nada, no tienen ningún problema con dejar a sus hijos en guarderías o con niñeras para que el niño o la niña tengan un mejor juguete o que tengan mejor ropa o para que puedan tener una mejor fiesta, mejores cosas. Mire, yo entiendo que hay situaciones apremiantes donde la mamá no tiene otra opción, mayormente donde el padre quizá ya no está o se ha desobligado de su responsabilidad, o quizá el esposo no gana lo suficiente para cubrir los gastos de la casa y es necesario que la mamá trabaje y deje a sus hijos durante sus horas de trabajo. Pero si somos honestos, en la mayoría de los casos las madres salen principalmente a trabajar por dos razones. Una, por la ambición de tener más, no porque realmente le sea necesario, sino porque ella quiere lo suyo. Ella quiere mejores cosas y no está conforme con lo que el esposo provee. La otra razón es que ha comprado la mentira de que su verdadera utilidad y valor está en trabajar fuera de la casa, en los logros que consiga trabajando fuera de casa, en ejercer su profesión, donde de cualquier modo va a terminar trabajando bajo la autoridad de un hombre que ni siquiera es su esposo. Y no se da cuenta del daño que ha hecho a sus hijos, que muchas veces ellos se sienten abandonados por sus madres y dejados en manos de otros adultos, que en la mayoría de los casos son extraños y de quienes reciben la mayor parte de su formación o falta de formación. Mamá, yo sé que eso suena feo,
y que quizá algunas me podrían empezar a ver con ojos de pistola. Pero por favor consideren lo que digo, porque se los digo en amor, no con la intención de ofenderlas. Mire, aún hay observadores que no son creyentes, que reconocen el daño hecho a los hijos, que tienen que pasar mucho tiempo bajo el cuidado de personas que no son sus padres. Vean, escuche lo que dice este pastor que se llama Vidal Valencia. Dice: los tribunales de menores están llenos de niños cuyos padres trabajan y casi siempre están fuera del hogar. Tristemente, en la mayoría de los casos, el alegato de necesidad económica es solo un pretexto para enmascarar la codicia, el deseo de tener más. El dinero adicional a menudo se dedica a los lujos innecesarios que no conducen a la satisfacción, y es un trágico precio por el daño espiritual y moral infligido a los niños. Sus hijos necesitan de usted. Ellos necesitan su amor, su cuidado, su atención, su tiempo. Y quizá usted dice: bueno, lo tienen, porque tan pronto yo estoy en la casa, yo me ocupo de ellos. O tan pronto yo dejo mi trabajo, ellos son mi prioridad. Pues sí, pero no es suficiente. Está perdiendo muchas horas en que sus hijos necesitan de usted, necesitan de su atención, de su amor, de su cuidado, de su instrucción. Nada ni nadie puede sustituirle, ni siquiera la abuela de los niños. ¿Usted piensa que sí? No. Entonces, no hay nadie que pueda darles el amor y el cuidado que solamente usted puede darles. Entonces, una mujer que es cuidadosa de su casa está en el hogar donde puede suministrar las mejores expresiones de amor tanto a su esposo como a sus hijos. Su presencia en el hogar es invaluable, es insustituible. Es ahí donde puede hallar una verdadera realización y satisfacción como hija de Dios y como mujer. Ningún trabajo que llegue a desempeñar fuera de la casa será tan trascendente, tan significativo como el hecho de ser cuidadora de su casa. Las mujeres jóvenes deben aprender entonces también a ser buenas, y esto se refiere a que tengan un carácter amigable, un carácter gentil, bondadoso, y esto se manifiesta primordialmente en el hogar. ¿Y qué es lo que Pablo menciona siguiente que una maestra del bien debe enseñar a una mujer joven? Ser sujetas a sus maridos. Y el término griego aquí de ser sujetas significa obedecer o someterse a las órdenes o directivas de alguien más. Y esta entonces es una sumisión amable al liderazgo de su esposo. Esta es una sumisión voluntaria que resulta de una sumisión primeramente al Señor, tal y como Cristo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Y sin embargo, eso no le hizo menos que Dios Padre. Así tampoco la sumisión de una esposa a la voluntad de su esposo le hace menos que su esposo. Ahora escuche lo que dice Efesios 5:22 al 23. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Estos son los roles que honran a Dios, porque este fue el diseño de Dios desde el principio, aún antes de la caída. Y Él sabe que este es el orden que trae gloria a su nombre, y en el que tanto la mujer y el hombre encuentran su mayor satisfacción, que va a brindar bienestar y seguridad para los hijos. Por esto Pablo menciona que el propósito de que una mujer exhiba la feminidad bíblica, tanto en su carácter como cumpliendo la encomienda de ser una maestra del bien, de enseñar a las mujeres jóvenes, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada por su rebeldía, por su desobediencia. Pero por el contrario, cuando usted y yo somos obedientes y somos fieles a la palabra de Dios, como dice en el versículo 10,
adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Y solo eso es posible solo por la gracia de Dios, lo que hace posible entonces nuestra obediencia. De usted como mujer, someterse a su esposo, y de nosotros como esposos, de honrar a nuestras esposas, proveyendo, protegiendo, amando, como Cristo amó a la iglesia. Por último, ya para terminar, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer este pasaje juntos que tenemos aquí en la pantalla. Porque recuerden, si acaso usted dice, bueno, eso suena muy bien, pero en la práctica creo que es imposible. No lo crea así. Crea en Dios. Crea en la gracia de Dios. Crea en el poder de Dios. Deje que actúe primeramente en su vida para transformarle. No piense en su esposo. Bueno, es que es él el que tiene que... No. O él que diga, no, es que es ella el que... No. Piense en lo que Dios tiene que hacer en su propia vida. En su propia obediencia al Señor. Y en la gracia que Él ha depositado en cada uno de nosotros para poder ser capaces de obedecer. Entonces leemos el pasaje. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Vamos a hablar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, reconocemos nuestra incapacidad para obedecerte por nosotros mismos. Pedimos, Señor, que tengamos ese corazón humilde delante de ti, que pueda reconocer, Señor, lo que tu palabra dice, no lo que yo digo, pero lo que tu palabra nos enseña, Señor, para podernos someternos a ella, para ser obedientes, para ser siervos y siervas fieles a ti, Señor, que podamos dar testimonio de que tú vives en nosotros, de que tus principios, de que tus preceptos funcionan, de que son lo mejor para nuestra vida, Señor. Que no compremos las mentiras del mundo, y en este caso, que las mujeres, Señor, entiendan primeramente de dónde procede su valor, que no está en lo que el mundo promueve, en una figura espectacular, en ropa de marca, en cosas que se pueden tener, en buenos teléfonos, en buenos aparatos, en todas esas cosas que el mundo busca. Aún, Señor, provocando a los hombres o tratando de ser codiciada por los hombres. Señor, que cada mujer aquí pueda entender su verdadero valor que está en ti, Señor, que está en su identidad como hija de Dios y también nosotros como hombres, como hijos de Dios. Así que, Señor, que podamos poner en práctica esto que hemos escuchado el día de hoy, Señor, que tú sigas trabajando en nuestros corazones para mostrarnos tu voluntad, que entonces podamos someternos a ella. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén.